Buenos días. Estamos muy felices de amanecer con bien en este domingo de resurrección que el Señor nos da. Yo deseo con todo mi corazón que ustedes sigan bien, bendecidos en todos los aspectos de la vida. En este precioso domingo de resurrección quiero compartirles un mensaje de la palabra de Dios que va precisamente acorde a este evento, a estas fechas que estamos viviendo. Nuestro tema es resurrección e inmunidad. Fíjese que las pirámides de Egipto se convirtieron en cementerio de los grandes potentados egipcios precisamente. Y han sido reconocidas y muy famosas las pirámides de Egipto por esa causa, o es una de las causas por las que han cobrado fama. La Catedral de Westminster también es famosa porque se ha convertido en cementerio de grandes nobles ingleses. Por ejemplo, David Livingstone, uno de los misioneros al África, está sepultado ahí. Isaac Newton también, que fue un grande hombre de ciencia, está sepultado ahí. El cementerio de Arlington, en la ciudad de Washington, también ha sido muy honroso y muy renombrado, porque se convirtió en el cementerio de personalidades americanas muy prominentes. Uno de los hombres que está sepultado ahí es el presidente John F. Kennedy. Sin embargo, entre la tumba de Cristo y estos cementerios que le he comentado, que le he mencionado, hay una gran diferencia, una diferencia tan marcada como la hay entre la noche y el día. Aquellos cementerios son muy famosos y son visitados por personas de cerca y por personas de lejos por el contenido que tienen. Hay restos de hombres prominentes en esos cementerios. Sin embargo, la tumba de Jesucristo es famosa también, pero por todo lo contrario. Es famosa por lo que no contiene. Esa es una tumba que no tiene restos humanos. Es una tumba vacía porque el Señor Jesucristo ha resucitado. Y la palabra de Dios nos enseña que esa resurrección del Señor Jesús nos ha bendecido también a nosotros de una manera excepcional. De tal manera que el apóstol San Pablo dice que el que resucitó al Señor Jesucristo nos resucitará a nosotros también juntamente con Él. Es por eso que el Señor Jesucristo también dijo cuando anduvo en esta tierra: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pueblo de Dios, porque el Señor Jesucristo ha resucitado, nosotros también nos vamos a levantar de la tumba según el testimonio de la santa palabra de Dios. Y cuando tengamos esa resurrección, entonces, según el testimonio de la palabra, seremos investidos de inmunidad. Inmunidad, entiéndase, resistencia, entiéndase por invulnerabilidad. Inmunidad quiere decir que no serás afectado por aquello que en un momento dado pudiera afectarte. Cuando te haces inmune, aquello no te afectará más. Cuando seamos levantados de la tumba, seremos investidos de inmunidad. Pero alguien preguntará: ¿inmunes a qué? En esta mañana, a través de este mensaje, le voy a compartir algunos planteamientos que van a responder precisamente a esta pregunta. Y el primer planteamiento es que seremos inmunes a la tristeza. Cuando seamos levantados de la tumba, seremos inmunes a la tristeza. Note por favor el futuro, el tiempo futuro en el que hablo. Seremos, porque la verdad es que en este tiempo todavía somos vulnerables a la tristeza. Es verdad que como creyentes, como cristianos, tenemos recursos para pelear en contra de la tristeza, para no ser aplastados en un momento dado por ella, pero lo cierto es que la tristeza de pronto deja sentir sus efectos. Todavía hay dolor, todavía hay lágrimas en algunos momentos de la vida. Incluso el Señor Jesucristo, cuando estudiamos la palabra, nos damos cuenta que en su humanidad, mientras anduvo en esta tierra, el Señor Jesús participó de la tristeza. Por ejemplo, la palabra de Dios me habla que en una ocasión el Señor Jesús, estando ya llegando al final de su ministerio, en un monte avistó Jerusalén, estaba mirando a su ciudad, y entonces el Señor Jesús, dice la palabra, que lloró
porque estaba lamentándose que Jerusalén no había reconocido el tiempo de su visitación. El Mesías había llegado. Tuvieron la oportunidad de recibirlo, pero lo rechazaron terriblemente. Y entonces Jesús se dolía porque sabía lo que venía sobre Jerusalén. Las expresiones que él llegó a utilizar fueron expresiones como esta: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y entonces el Señor Jesús se lamentaba, dice la palabra de Dios, de tal manera que lloraba. Él, que era el Hijo de Dios, ¿no fue invulnerable a la tristeza? Ciertamente esta no lo aplastó, pero él tuvo dolor, él lloró. En otra ocasión, ya al final de su vida, inmediatamente antes de ser crucificado, el Señor Jesús, cuando fue al huerto de Getsemaní, ustedes recordarán el episodio, antes de entrar a orar, en esa noche en que fue arrestado por aquella comitiva que llevaba Judas Iscariote, él llamó a 3 de sus apóstoles, a Pedro, a Santiago y a Juan, y les abrió su corazón en aquel momento difícil, y les dijo: mi alma está tan triste que me siento morir. Usted puede leer estas palabras de Jesús en el Evangelio según San Mateo, en la Nueva Versión Internacional, en los últimos capítulos de este Evangelio, que hablan precisamente sobre el arresto del Señor Jesucristo. Mi alma está tan triste que me siento morir, dijo el Señor Jesús. Así que estos episodios de la vida del propio Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dejan mirar que ni usted ni yo somos invulnerables a la tristeza en este tiempo. Todavía nos golpea, todavía hay dolor emocional, todavía hay lágrimas, pero hay una palabra grandiosa de esperanza. La palabra de Dios nos dice que por la resurrección de Jesucristo, usted y yo también seremos resucitados, y entonces va a llegar el momento en que seremos inmunes a la tristeza. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Ahí el apóstol San Juan dice: enjugará Dios las lágrimas de ellos, y entonces ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Lo que Juan está diciendo es que Dios va a secar las lágrimas de todos. Eso significa el término enjugar. Dios secará las lágrimas de ellos, dice el escritor sagrado. Cuando habla de ellos, se refiere a todos los cristianos fieles que en toda su trayectoria, en su vida terrena, fueron fieles y que ahora, según la visión del apóstol en el Apocalipsis, están gozando de la resurrección. El Señor, dice, secará las lágrimas de todos ellos, los que fueron fieles y han tenido la victoria, y entonces para ellos ya no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando el apóstol habla de las primeras cosas, se refiere a todo lo que padecemos en esta tierra, en esta dispensación, en este tiempo, precisamente en el que estamos viviendo. Será cosa del pasado, las primeras cosas pasaron. De manera entonces que llegará el momento cuando seamos partícipes de la resurrección, en que seremos inmunes a la tristeza, dice la palabra del Señor. ¿Está usted triste ahora? ¿Está usted afligido ahora? ¿Está llorando tal vez, con dolor emocional y clamando? Tenga ánimo. Aparte de que usted tiene recursos espirituales ahora mismo para luchar en contra de esa tristeza y salir adelante, habrá un tiempo cuando usted se levante de entre los muertos que la tristeza perderá su poder. Y cuando la tristeza pierda su poder, la va a sustituir el gozo inexplicable que se experimenta cuando estamos en la presencia de Dios. Es de lo que habla el Salmo 16, versículo 11. En tu presencia, dijo el salmista, hay plenitud de gozo. Esa plenitud de gozo inexplicable será eterno en la presencia de Dios. La tristeza no será más. Seremos inmunes a la tristeza, dice la palabra de Dios. ¿No es grandioso eso? Pero eso no es todo lo que podemos decir. También la palabra de Dios nos enseña que seremos inmunes a la enfermedad, no solo a la tristeza, sino a la enfermedad. Y ese es otro planteamiento muy importante que responde a la pregunta de qué vamos a ser inmunes. A la enfermedad. Note otra vez el futuro, seremos. La verdad es que hoy nadie es inmune a la enfermedad. En este tiempo,
Nadie es inmune a la enfermedad, ni siquiera los que aman a Dios, ni siquiera los que siguen a Jesucristo con toda su alma se puede decir que son inmunes a la enfermedad. Tal vez esta verdad que estoy declarando no le parezca muy acertada o no les caiga muy bien a algunas personas, pero lo cierto es que la palabra de Dios enseña claramente que ni los seguidores de Jesús somos inmunes en esta época a la enfermedad. Cuando usted abre las Sagradas Escrituras, se da cuenta que ella habla de una serie de hombres y mujeres amantes de Dios que estuvieron enfermos y que incluso murieron a causa de la enfermedad. Puedo mencionarle al profeta Eliseo, por ejemplo. El profeta Eliseo fue un hombre utilizado poderosamente para hacer milagros, entre ellos sanidades extraordinarias. Sin embargo, cuando usted lee su historia completa en la Biblia, se da cuenta que él falleció a causa de una enfermedad. San Pablo mismo en el Nuevo Testamento testifica que él, a causa de una enfermedad, lo cual constituía una prueba en su cuerpo, según su decir, fue lo que lo llevó a predicar el Evangelio en los Gálatas. La Biblia nos habla de una mujer piadosa, hermosa mujer, que con corazón noble, que veía por los demás, se llamaba Tabita o Dorcas. La palabra da testimonio de que ella enfermó y luego muere por consecuencia de la enfermedad. Se nos habla de Timoteo en la palabra de Dios, el pastor de Éfeso, que era un pastor enfermizo. Pablo lo orienta y le dice: ya no bebas agua por causa de tus frecuentes enfermedades, bebe más bien un poco de vino. Tenemos entonces en la Escritura el testimonio de un pastor que se enfermaba frecuentemente. Y vaya que según lo que encontramos en la palabra de Dios, Timoteo era un gran hombre de Dios. Se nos habla de un Epafrodito, del cual Pablo dice que estuvo enfermo casi a punto de morir. Afortunadamente Dios tuvo misericordia de él. Luego Pablo dice: en Mileto dejé a Trófimo enfermo. ¿Ve cuánto testimonio encontramos en la palabra de Dios, de gente de Dios, de gente del Señor fiel, que participó de la enfermedad? Porque lo cierto es que somos susceptibles a la enfermedad en este tiempo. Si quiere que le haga un comentario más contemporáneo, puedo echar mano de un testimonio que anda por ahí en las redes sociales. Anda un testimonio por ahí de un joven cristiano que testifica haber sido sanado por Dios del COVID-19. Tal vez usted lo ha visto. Para nosotros eso es totalmente posible. Nosotros somos gente de fe. Creemos que Dios sana, que Dios tiene poder para hacerlo. Dios sana a través de la ciencia médica, porque la ciencia médica es un instrumento en las manos de Dios para sanar. Nosotros no vamos a satanizar la ciencia médica. Voy a repetirlo. La ciencia médica es un instrumento en las manos de Dios para traer salud a las naciones. Y Dios lo hará muchas veces. Sanará a mucha gente a través de este instrumento grandioso. Otras veces, Dios hará una obra poderosa, sobrenatural y directa, como en el caso de ese joven que testifica en las redes sociales. A eso se le llama desde la perspectiva teológica sanidad divina. Nosotros creemos en eso también. Sin embargo, tenemos que entender que esta realidad, es decir, la realidad de que Dios es poderoso, de que Él puede sanar, esa realidad no elimina la verdad de que somos susceptibles a la enfermedad. Incluso este joven que habla ahí en las redes sociales y que da este testimonio maravilloso de sanidad divina, para ser sano, primero tuvo que haber estado enfermo. Somos susceptibles a la enfermedad. Pero la grandiosa noticia que yo quiero compartirle ahora es que porque Jesucristo se ha levantado de entre los muertos, porque Él ha resucitado, entonces nosotros también resucitaremos y llegará el momento por esa causa de que seremos inmunes a la enfermedad. ¿No es grandioso eso? ¿No es maravillosa esta noticia que la palabra de Dios nos da? Llegará el momento en que seremos inmunes. La enfermedad no nos afectará en lo absoluto. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, el escritor sagrado San Juan escribe y dice que en medio de la ciudad, esas son palabras que escribe Juan, en medio de la ciudad, haciendo alusión a la Nueva Jerusalén. Recuerde que estas son palabras que hablan de acontecimientos postreros. Esta es una revelación que recibe el apóstol Juan y entonces escribe, en medio de la ciudad, es lo que él vio. A un lado y a otro del río, dice, estaba el árbol de la vida. Y las hojas del árbol de la vida traían sanidad a las naciones.
Lo que está escribiendo Pablo por revelación es que las hojas del árbol de la vida serán para darle salud a las naciones. Salud a las naciones. ¿Cuáles naciones? Pues todas aquellas de donde salieron tantas personas que fueron fieles en esta vida al Señor Jesucristo y finalmente fueron partícipes de la resurrección. Todos ellos, dice, participarán del árbol de la vida y tendrán salud, recibirán salud eterna. Lo que la palabra de Dios nos enseña entonces en este pasaje y en otros es que el Señor Jesús ha resucitado y nosotros resucitaremos con Él. Y cuando nosotros tengamos esa vida que Él nos dará, entonces no habrá ébola, ni habrá sida, ni habrá malaria, ni habrá influencia, ni COVID-19 que nos toque, porque la enfermedad será erradicada para siempre y seremos investidos de inmunidad, de invulnerabilidad. No habrá cáncer, no habrá diabetes, no habrá hipertensión, ni ninguna enfermedad que nos afecte, porque seremos inmunes a la enfermedad. El Señor nos proveerá de salud eterna. Alabado sea su nombre para siempre. Estas son noticias maravillosas. A la misma vez que hoy podemos tener esperanza porque hay un Dios en los cielos que escucha el clamor de los que están enfermos y piden salud. Hay una promesa grandiosa de que la enfermedad será erradicada y que nuestro cuerpo, nuestra vida será investida de inmunidad. Eso es grandioso. Tenga esa certeza en su corazón. Tenga esperanza en su corazón. La palabra nos dice que seremos inmunes a la tristeza y seremos inmunes a la enfermedad. Pero por si esto fuera poco, la palabra de Dios también nos dice que seremos inmunes incluso a la muerte. Este es un planteamiento bien significativo que contesta aquella pregunta. ¿A qué seremos inmunes? A la muerte. A la muerte. Si hablamos del hoy, pues tenemos que decir que la muerte no se puede evadir. Hay un adagio popular que dice, para todo hay remedio, menos para la muerte. Este proverbio nos enseña precisamente que la muerte no se puede evitar. Y hay una historia que corrobora esta verdad. Una historia que se escucha por ahí. Trata de un rico comerciante que vivía en Bagdad llamado Sagir. Se dice que Sagir tenía un joven sirviente a quien él apreciaba mucho, Ahmed. Ahmed, su sirviente, en una ocasión salió a pasear al mercado. Y mientras él caminaba viendo los locales, de tenderete en tenderete o de local en local, se dice que él se encontró con la muerte. Y cuando se encuentra con la muerte, él percibe que ella lo mira de una manera extraña. La muerte lo mira de una manera extraña. Cuando eso acontece, él se asusta mucho y corre presuroso con su amo. No deja de correr hasta que llega a su casa y cuando llega dice, he visto la muerte. Por favor, préstame un caballo porque yo me voy a ir a Samarra. Samarra era una localidad a 125 kilómetros al norte de Bagdad. Él quería huir allá porque allá tenía parientes y tenía la intención de huir de la muerte. Sagir complacientemente le prestó el caballo con toda voluntad, el caballo más de los que tenía. Cuando se lo presta, le da un consejo a Ahmed y le dice, forza un tanto el caballo y corre presuroso y si lo haces, esta misma noche llegarás a Samarra. Cuando el joven Ahmed salió, Sagir lo despidió y al ratito él se fue al mercado. Cuando él va al mercado, al poquito tiempo mira la muerte. Y cuando este comerciante miró la muerte, se acercó a ella y la cuestionó. Le dijo, ¿por qué has asustado a mi siervo? Y entonces la muerte se disculpó y dijo, no fue mi intención asustarlo. Lo que pasa es que no pude evitar mi sorpresa cuando lo vi aquí, porque esta noche tengo una cita con él en Samarra. ¿Comprende? La muerte es ineludible. No se puede evadir. Llegará. El apóstol San Pablo en Romanos, capítulo 15, versículo 2, habla de esta misma verdad. Él dice que el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, que desobedeció a Dios.
y que por medio del pecado entró la muerte, y que la muerte ha pasado a su vez a todos los hombres porque todos pecaron. Lo que Pablo enseña en ese pasaje es que todos los pecadores morirán. Todos los pecadores morirán. Tenemos que entender que por más que la ciencia avance, el hombre no podrá evitar por sus propios medios a la muerte. Todos los pecadores morirán. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo ha resucitado de los muertos. Él venció la muerte. Bendito sea su nombre para siempre. Y porque Él vive, nosotros, los creyentes, los que lo seguimos con el corazón, también viviremos. Es lo que dijo Pablo: el Señor, Dios Todopoderoso, ha resucitado el Señor Jesucristo y a nosotros nos resucitará con Él. Es lo que la palabra de Dios dice. Y cuando esto suceda, cuando nos levantemos de la tumba, entonces podremos decir lo mismo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 54. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Con estas palabras, el apóstol San Pablo nos está enseñando que llegará un momento en que la muerte no tendrá más poder. Dios le quitará el poder a la muerte y nos proveerá de vida eterna. Viviremos para siempre. Todos los que nos levantaremos de la tumba, la muerte nunca más nos volverá a tocar. Seremos investidos con vida para siempre. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Déjeme terminar con esta anécdota. Se cuenta que el emperador Carlomagno, emperador del Santo Imperio Romano de Occidente, ordenó que cuando él muriera, su tumba fuera cerrada herméticamente para que ninguna mano humana la pudiera abrir, su tumba. Cuando el rey fallece, se siguen sus instrucciones al pie de la letra. Sin embargo, cuando es sepultado, en una de las paredes del sepulcro queda una pequeña grieta. Esa grieta se empieza a llenar de polvo. Una semillita llega a esa grieta llena de polvo por el viento. De alguna manera la semilla es provista de humedad, entonces empieza a germinar, empieza a crecer, empieza a echar raíces. Las raíces empiezan a fortalecerse de tal manera que empiezan a penetrar la tumba al grado de que la partieron en dos. Esa semilla, cuando crece y echa raíces, parte en dos, abre la tumba, dejando expuestos al mundo entero lo que el emperador, el monarca, no quería que se viera: su corona tirada en el piso, porque fue sepultado con su vestimenta, su cetro también a un lado, su manto podrido y la calavera de él sonriendo como burlonamente. Esta historia nos deja una lección muy importante ahora a nosotros. Si esa pequeña semilla fue capaz de partir en dos y abrir totalmente la tumba del monarca, ¿cómo es que una guardia romana podría sellar la tumba de Cristo para que ésta no se abriera? Nadie podía cerrar herméticamente la tumba de Cristo a modo de que no se abriera. Aquella tumba se abrió, fue partida en dos, por decirlo de alguna manera, y el Señor Jesucristo se levantó de entre la tumba. El poder de su resurrección abrió aquella tumba y no lo pudo contener. El Señor Jesucristo ha resucitado. Él vive, y porque Él vive, nosotros también viviremos y nos investirá de inmunidad hacia la tristeza, de inmunidad a la enfermedad y a la muerte. Bendito sea su nombre por siempre y siempre. Por esa razón, yo los invito a que le demos gracias al Señor con todo nuestro corazón en este preciso momento, porque nos dará gozo, el cual borrará para siempre todo vestigio de tristeza nuestra. Nos dará y nos hará partícipes de salud para siempre, y nos dará también vida eterna. El poder de la muerte será destruido definitivamente a favor de nosotros. Alabado sea su nombre. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Y vamos a decirle: Señor, te damos muchas gracias por todos estos dones que tú nos has provisto a través de tu resurrección. Gracias, Señor, por el gozo eterno del que participaremos. Vamos a decirle gracias por la salud eterna y por la vida eterna.
que tú nos has provisto. Pero si usted no es cristiano, yo le pido de favor con todo mi corazón que hoy se entregue a Cristo. Hoy reconózcalo como su Señor y Salvador personal y pídale con todo su corazón que lo resucite en el día postrero. Señor, yo te alabo con todo mi corazón porque tu palabra es grandiosa. Tu palabra viene a traernos ánimo. Tu palabra viene a traernos esperanza. Te damos gracias, Señor, porque en este día, en medio de las vicisitudes que se están enfrentando en el mundo, nos traes esa certeza al corazón. Hoy mismo tenemos recursos para navegar con la tristeza, pero llegará el momento en que esta no será más, sino solo el gozo inexplicable que representa estar en tu presencia. Hoy día podemos pedir por sanidad en medio de la enfermedad, pero llegará el momento en que la enfermedad no nos tocará más, no importa qué tan virulenta sea. Hoy día tenemos que enfrentar la muerte física, pero llegará el día en que seremos librados de ella para siempre. El poder de la muerte se desvanecerá. Y yo te doy gracias, Señor, por esos dones grandiosos. Gracias, Señor, porque no te quedaste en la tumba, porque tú te levantaste y nos bendecirás. Nos has bendecido, nos bendices y nos bendecirás. Y también te ruego por todos aquellos, Señor, que todavía no te han reconocido como su Señor y Salvador. El tal no tiene esperanza. Hoy te ruego que vuelvan los corazones de los que necesitan ser vueltos a ti para que tengan la bendita esperanza de la resurrección, lo cual no está muy lejos, Señor. Gracias. Bendice a tu pueblo de una manera extraordinaria. Llénalos de paz, llénalos de esperanza y llénalos, Señor, de gozo y llénalos de fe en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amados, tengo mucha alegría de haberme dirigido a ustedes una vez más. Gracias por escuchar. Deseo con todo mi corazón que la palabra sea de grande edificación y consuelo y esperanza para sus almas. Les recuerdo a todos los miembros del Centro Cristiano Kairos y Centro Cristiano Jehová Chama que estamos en concierto de oración todos los días. Algunos lo estarán haciendo de 7 a 8 de la mañana y otros de 7 a 8 de la tarde. También les recuerdo que estamos procurando por lo menos ayunar un día a la semana. Si no puede uno, por lo menos mediodía, pero vamos a estar en ayuno y oración, que es tan importante. Dios los bendiga, los amamos.